Ya mis hermanitas, les doy muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todas por estar aquí acompañándonos, y en el día de hoy vamos a hablar del amor de Dios, ¿ya? El amor de Dios, que es un amor sin límites. Muchas veces hemos escuchado del amor de Dios. El amor de Dios es algo que vemos y vivimos cada día, en cada cosa que vemos, en cada cosa que tenemos, en la naturaleza, ¿cierto? Vemos el amor de Dios, en sus bendiciones, en nuestra misma existencia, ¿cierto? En todo está el amor de nuestro Dios. Aquí esta frase dice, el amor de Dios es como el océano. Puedes ver dónde empieza, pero no podemos ver dónde termina, ¿cierto? Porque el amor de Dios es un amor sin límites. Pero, ¿cuál es el amor de Dios? ¿Cómo Dios nos ha mostrado su amor? ¿Qué fue capaz de hacer este amor sin límites? ¿Cuánto es que Dios nos ha amado? Son preguntas en las que siempre creo que hemos reflexionado. Son preguntas en las que nos mueven a hacer cosas, ¿cierto? Por nuestro Dios. Pero el día de hoy vamos a ver este amor de Dios sin límites, el cual fue capaz de hacer muchas cosas. Ya nos vamos a trasladar a Getsemaní y vemos allí a Jesús muy entristecido. Ya había pasado el momento que tuvo con sus discípulos en la última cena. Ya había declarado que lo iban a entregar y traicionar. Sabía que Judas lo entregaría con un beso y que Pedro lo negaría 3 veces. Y ahora estaba allí, en Getsemaní, lleno de emociones, con sentimientos encontrados, apartándose para poder hablar con su Padre. Y en Mateo capítulo 26, versículo 37 y 38, nos dice, y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Jesús estaba muy angustiado, estaba afligido. Nos dice el pasaje que estaba entristecido en gran manera. Su alma estaba triste hasta la muerte. Qué terrible este sentimiento, qué terrible lo que debe haber estado pasando nuestro Señor Jesucristo en estos momentos. En Lucas capítulo 22, versículo 44, también nos dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Nos dice que estaba en agonía, que oraba intensamente, y que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Yo creo, mis hermanas, que esto que está pasando Jesús en estos momentos es algo inimaginable, algo que quizás nosotras, no sé si hayamos sentido alguna vez. Nuestro Señor Jesucristo estaba en agonía en estos momentos. Su sudor eran como sangre. Debió haber sido muy terrible para él, debió haber tenido mucha tristeza para que le haya pasado tal cosa. Nuestro Señor Jesucristo estaba aterrado. Incluso tuvo que ir un ángel a fortalecerle. Pero, ¿qué era lo que lo tenía así? ¿Por qué Jesús estaba tan triste? ¿A qué le tenía tanto miedo? ¿Qué creen ustedes? ¿Jesús le tuvo miedo a la muerte en esos momentos en los cuales él ya sabía que lo iban a entregar y lo iban a matar, lo iban a crucificar? ¿Habrá tenido el miedo a la muerte? En Juan capítulo 12,
versículo 27, nos dice: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. No, mi hermanitas, nuestro Señor Jesucristo no tenía miedo a la muerte. Él ya sabía a lo que venía antes de la fundación del mundo. Él ya sabía lo que tenía que hacer, cuál era su papel fundamental en el plan de Dios. Él lo sabía. Pero hay algo a lo que Jesús le teme, pero no es a la muerte, mis hermanas. ¿A qué le teme entonces? Versículo 39 al 42 nos dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo a su padre: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Nuestro Señor nombra 2 veces: pase de mí esta copa. Le pide a Jesús a su Padre, Jesús le pide a su Padre: si es posible, pase de mí esta copa. En el versículo 39, en el versículo 42. Pero mis hermanitas, ¿a qué se refiere con esto? Que pase de mí esta copa. ¿A qué se refiere? ¿Qué significa la copa? Bueno, yo les voy a decir que Jesús en estos pasajes usa una figura retórica, es una metonimia, gramaticalmente, ¿ya? Esto quiere decir que a una parte les llama como el total. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, me tomé un vaso de agua, esto es retórico, ¿cierto? Porque no nos tomamos el vaso de agua, sino nos tomamos el contenido. Bueno, a esto mismo se refiere nuestro Señor Jesús. No es que Él le tema a la copa, sino que Él le teme a su contenido. Por eso el pasaje nos dice 2 veces que Jesús le pide a su Padre que pase de mí esta copa, ¿ya? Pero aún quizás sigamos sin entender. Entonces, debemos ver qué es lo que contiene la copa, ¿ya? En la Biblia, cuando se habla de copa, esto tiene que ver con un significado. Ya vamos a ver unos pasajes muy rápidamente, ¿ya? En Job, capítulo 21, versículo 20, nos dice: verá sus ojos su quebranto y beberá de la ira del Todopoderoso. Aquí vemos que es algo que se bebe, ¿ya? En Salmo, capítulo 75, versículo 8, nos dice: porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo, hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. El cáliz es lo mismo que una copa, ¿ya? Es un tipo de copa. Y dice que está en la mano de Jehová, y dice que lo beberán todos los impíos. ¿Ya? En Isaías 51, versículo 17, nos dice: despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste
hasta los sedimentos. Y en Isaías 52, versículo 22, dice: así dijo Jehová tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo. He aquí he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira, nunca más lo beberás. Y el último pasaje que vamos a ver está en Apocalipsis capítulo 14, versículo 10, que nos dice: él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Entonces, mis hermanas, ¿a qué se refiere con la copa? Se refiere a la ira de nuestro Dios. Entonces, mis queridas hermanas, ya sabemos a qué era lo que le temía Jesús. Entonces ya sabemos qué era lo que tenía Jesús. Ya sabemos por qué estaba tan triste. Ya sabemos por qué estaba tan atormentado. Era porque iba a recibir la ira de su Padre. Cada vez que la Biblia menciona el cáliz o la copa, ¿ya?, que es lo mismo, se refiere a su ira, a la ira de Dios. Entonces, ¿a qué le teme Jesús realmente? A la ira de su Padre. Y aquí está nuestro punto, mi hermana. He hablado todo esto con un objetivo. Aquí está el punto que veremos el día de hoy. ¿Cómo Dios nos mostró su amor? Dios, al demostrarnos su amor, no tuvo límites y fue capaz de abandonar a su propio Hijo, que abandonarnos a nosotras. Fue un costo muy grande, mis hermanas. Toda esa ira acumulada por años recayó sobre Jesús. Nuestro Señor Jesucristo recibió en la cruz toda la ira de nuestro Dios, ira que nosotras merecíamos, pero que Dios no permitió que recayera en nosotras, sino en su propio Hijo, el cual fue capaz, por amor a nosotras, de entregar a su Hijo, de humillar a su Hijo, de abandonarlo a Él para no hacerlo con nosotras. Y nuestro Señor Jesucristo fue obediente. Él entendía lo que conllevaba todo el plan de Dios. Él lo haría. Quería salvarnos de la ira de Dios. Solo que para eso, Él debía tomar nuestro lugar. Y le aterraba. Él estaba mal, estaba entristecido en gran manera, estaba en agonía. Su sudor eran como grandes gotas de sangre. Qué terrible debió haber sido en ese momento saber que la ira de su Padre, a quien más amaba, le iba a abandonar. Le iba a recaer sobre él su ira. Debió haber sido muy terrible ese momento para nuestro Señor Jesús. Saber que su Padre lo abandonaría por un momento. A Jesús no lo podía concebir. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mis queridas hermanas, esto fue lo que hizo el amor sin límite de nuestro Dios, que nuestro Señor Jesucristo tuvo que morir como un pecador, como un homicida, sin serlo,
sin haber cometido pecado. Él tuvo que morir como un pecador, tomando nuestro lugar. Por esto, el Padre se aparta de él, quizás por 3 horas. La ira de Dios cayó sobre él, su enojo, su enfado recae sobre su Hijo, porque él cargaba con nuestros pecados. Y recuerden que Dios no tiene comunión con el pecado, ¿ya? Gálatas capítulo 3, versículo 13, nos dice, la ley claramente, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Claramente, mis hermanas, nuestro Señor Jesucristo muere como un maldito por recibir la ira de nuestro Dios, por cargar Él nuestros pecados. Él muere como un maldito. Esto era lo que decía la ley, que el que moría crucificado era maldito. Él muere como un maldito para que nosotras no fuésemos maldecidas. En Isaías 53, versículo 5, dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Las heridas de Cristo, mis hermanas, fueron por nuestras rebeliones. Las heridas de Cristo fueron por nuestros pecados. El castigo cayó sobre él. La ira de Dios cayó sobre él. Y él fue molido, fue quebrado. Cristo recibió el castigo que nosotras deberíamos merecer. Y no solo recibió nuestros pecados y la maldición, sino también recibió en su cuerpo los azotes, las enfermedades, nuestros dolores, los látigos, ¿cierto? La corona de espina, su torso atravesado, manos y pies atravesadas, clavadas, todo y mucho más pasó nuestro Señor Jesús por amor a nosotras. ¿Cuánto entonces, mis hermanas, nos ama Dios? ¿Cuánto? Jesús ocupó nuestro lugar. Esto es la propiciación. Él vino a ocupar el lugar que nosotras debíamos haber ocupado. Pero el amor de Dios no lo permitió. Él quiso que su Hijo, Él quiso entregar a su Hijo para que nosotras no pasáramos por todo esto. Yo les invito, mis hermanas, a preguntarnos entonces, ¿qué haríamos hoy en día si alguien salvara nuestra vida? ¿Qué haríamos? Yo creo que estaríamos muy agradecidas, ¿cierto? Yo creo que no sabríamos qué decir, cómo pagar, cómo agradecerle a esa persona. Le diríamos 1000 veces gracias. Estaríamos totalmente al debe con esa persona, ¿cierto? Bueno, mi hermanita, Dios y nuestro Señor Jesucristo lo hicieron. Ellos salvaron nuestra vida. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuimos sanados. Él llevó nuestros pecados para que nosotras viviéramos. Estábamos muertas en delitos y pecados,
y Él recibe el castigo de la muerte, la cual era de nosotras, para que tuviésemos oportunidad de vivir y ser sanadas espiritualmente. Las heridas de Cristo, mis hermanas, son las muestras del amor de Dios sin límite, que nos traen sanidad espiritual. Las heridas de Cristo son muestras del amor de Dios que nos dan vida. Las heridas y todo lo que tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo, la humillación, todo el dolor, el sufrimiento, la agonía, el quebranto, todo lo que Él pasó, son muestras de este amor sin límite de nuestro Dios que nos traen salvación. Esta es la muestra de amor más grande que haya existido. Este es el amor de Dios que no tuvo límites, que no tiene condición. Este, mis hermanas, es el amor de Dios. ¿Cuánto nos ama Dios? Cuando Dios ama, no hay limitaciones. Él entregó todo. Él no reservó nada. Entregó lo más importante para Él, que era su Hijo. Y nuestro Señor Jesucristo fue obediente y obediente hasta la muerte. Filipenses capítulo 5, versículo del 5 al 11, nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda la lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Como a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto, mis queridas hermanas, tuvo un final feliz, un final hermoso, con nuestro Dios en su trono, con nuestro Señor Jesucristo a su diestra y con todas nosotras aquí disfrutando del amor sin límite de nuestro Dios. Cuán importante entonces, mis hermanas, es el amor de Dios para ti. ¿Cuánto valor tiene para ti todo lo que Dios hizo por amor a nosotras? ¿Cuánto valoras todo lo que pasó nuestro Señor Jesucristo por ponerse en el lugar de nosotras? Por pasar lo que nosotras merecíamos. ¿Cuánto lo valoramos, mis hermanas? ¿Hemos visto este amor de Dios? ¿Hemos disfrutado este amor de Dios? ¿Lo hemos entendido? ¿Hemos entendido este amor sin límite? Porque entonces, mis hermanas, si lo entendemos, si lo disfrutamos, entonces es que lo valoramos también. Entonces es porque el amor de Dios es importante para nosotras. Debemos reflexionar, mis queridas hermanas, en cuánto es el amor de nuestro Dios, todo lo que Dios ha hecho por nosotras. Hemos visto hoy todo lo que Dios hizo por amor de nosotras, todo lo que tuvieron que soportar. Dios al entregar a su Hijo y el Hijo al ser abandonado por su Padre. Todo esto es el plan de Dios
y de nuestro Señor Jesucristo. Solo, todo esto lo planearon solo por nosotras, por el mundo, por amor. Jesucristo realmente le tenía miedo a la copa. No quería que su Padre lo dejara. No quería que derramaran sobre él la ira. No quería recibir la ira de su Padre. No quería que su Padre lo abandonara. No quería separarse de él. Pero lo hizo. Y lo hizo por nosotras. Y lo pasó. Pasó esta copa amarga. La pasó solo por amor de nosotras. Un Dios que no falla. Un Dios que perdona. Un Dios que restaura. Un Dios que sana. Un Dios que ama. Ese es nuestro Dios. Ese, mis hermanas, es nuestro Dios. Es Él en quien confiamos. Es Él a quien servimos. Ese es su amor sin límite, su amor sin condición. Y ese amor es derramado sobre nosotras. Debemos sentirnos privilegiadas, mis hermanas, por tener y conocer del amor de Dios. Dios quiso abandonar a su Hijo para no abandonarte a ti. Ese es el amor de nuestro Dios. Y yo te pregunto ahora, ¿qué harás con este amor tan grande? Tú que le conoces, tú que le sirves, tú que eres hija de nuestro Dios, ¿qué harás con este amor que Él derrama sobre ti cada día de tu vida? ¿Qué harás con este amor? ¿Qué debemos hacer? Debemos valorarlo, ¿cierto? Debemos ser agradecidas. Debemos cada día servirle más y más a nuestro Dios. Sí, sí, mis hermanas. El amor de Dios debe ser importante para cada una de nosotras. Debemos valorarlo y debemos agradecerlo. ¿Cómo lo podemos hacer? Compartámosle al mundo el amor de nuestro Dios. En estos tiempos que hace mucha falta, la gente está desesperanzada, la gente tiene miedo. ¿Ustedes creen que con este amor de Dios la gente no va a estar más contenta, más alegre, más feliz? ¿Ustedes creen que el amor de Dios lo puede todo? Así es, mis hermanas. Así es. Compartamos de este amor de Dios a todo el mundo. Sirvamos a nuestro Dios con más fuerza cada día. Seamos agradecidas con Él. Seamos felices gracias a su amor. Disfrutemos de este amor, mis hermanas, cada día de nuestra vida. Dios nos ama como nadie nunca jamás nos va a amar. Dios nos ama sin límites. Y les invito, mis queridas hermanas, a disfrutar este amor, a estar cada día felices por él, a cada día valorarlo y a cada día agradecerlo. Muchas gracias, mis hermanas.